Bienvenidos a esta enseñanza. Dios, aparta de nosotros el camino de mentira y en tu misericordia concédenos tu palabra. Bueno, damos gracias a Dios que podemos estar acá. Seguimos caminando y seguimos ahondando en el fundamento, dijéramos, que debe haber en nuestra vida, que es el amor. ¿Qué es lo que activa el pecado? ¿Qué es lo que activa el pecado en nuestras vidas? La ley. O sea, cuando ustedes leen y releen el libro de Romanos, ustedes encuentran al apóstol Pablo trayendo esos conceptos que algunos parece que hasta ofenden la mente de la persona que los lee. Pero el apóstol Pablo muestra que el pecado siempre existió, aún antes de que hubiera la ley. Ahora, la ley en la Biblia se refiere a los 10 mandamientos, los mandamientos que fueron impresos en piedra. Hay muchos otros preceptos que no están impresos en piedra, solo los 10 mandamientos, de manera que diríamos que la ley son los 10 mandamientos, es lo que la Biblia llama la ley. Y Pablo muestra que antes de que existiera Moisés y Dios diera la ley, el pecado existía. El pecado consiste en esa autonomía, en esa separación que el hombre tuvo hacia Dios. El pecado consiste en que el hombre busca por su propio desempeño ser salvo, de manera que el hombre estaba ahí independiente, separado de Dios, desempeñándose por sí mismo para vivir. Y entonces viene el tiempo en que Dios saca al pueblo de Israel de Egipto y lo lleva hasta el monte Sinaí. Y en el monte Sinaí lo que Dios pretendía darles no era ley, Dios pretendía darles era el Espíritu Santo. Pero el pueblo, aún antes de que llegaran a acercarse al monte en esos 3 días de preparación que Dios ordenó que tuvieran, el pueblo dice, haremos todo lo que Dios diga. Y el original hebreo realmente no dice exactamente eso, haremos lo que Dios diga, sino dice, ellos lo que dijeron en hebreo fue, nosotros tenemos el poder para hacer lo que Él diga. Entonces el ser humano asumía que tenía el poder, que tenía un poder, y que con ese poder él podía igualarse a la ley de Dios. Con base o debido a ese orgullo, a esa manifestación, entonces Dios dice, ok, ¿quieren desempeñarse? Entonces voy a dar la ley para que ellos se den cuenta que no tienen el poder para cumplir la ley. Jesús, durante su ministerio en la tierra, cuando alguien se acercaba pretendiendo que cumplía la ley, él lo que hacía era mostrarles el estándar completo. O sea, el hombre siempre bajaba la ley a su nivel para poder decir que la cumplía, pero Jesús dice, ok, la ley consiste en esto, o sea, y mostraba un estándar mucho mayor que el que el hombre tenía y creía que estaba cumpliendo. Entonces, por ejemplo, cuando ese joven rico se acerca a Jesús y le dice, maestro, ¿qué haré para ser salvo? Y Jesús le recita casi los 10 mandamientos, ¿no? Honrarás a padre y madre, no mentirás, no matarás, amarás a Dios. Lo que hizo fue recontarle los 10 mandamientos, no codiciarás. Y este joven le dice, todo eso he hecho desde mi juventud. O sea, como quien dice, no hay problema, yo estoy cumpliendo con eso. Pero Jesús, que conocía exactamente el corazón del ser humano, inmediatamente le dijo, ok, te falta solo una cosa. Entonces le dice, ¿cuál? Le dice, ve y entrega todos tus bienes a los pobres y ven y sígueme. Y dice que el hombre se puso muy triste porque era un hombre muy rico y no quería desprenderse de sus riquezas. O sea, Jesús lo que hizo fue mostrarle que él no cumplía ni siquiera el primer mandamiento, porque el gran Dios que él tenía era la riqueza, no era el Dios vivo. O sea, el hombre viene a decir, yo estoy cumpliendo todo desde joven. ¿Y qué hace Jesús? Le dice, ok, si lo cumples, te quiero mostrar. La ley, ¿cierto?, consiste en esto y le levanta el estándar. O sea, si realmente amas a Dios, pues ve y entrega todos tus bienes, ¿no? ¿Por qué se entristeció? Porque sus bienes eran su Dios. O sea, Jesús le mostró que ni siquiera cumplía el primer mandamiento. Jesús lo que hacía era levantar el estándar al nivel que Dios siempre lo dio, lo tuvo, lo mostró. Cuando Él está hablándoles en el Sermón del Monte, les dice, ¿no? Si vuestra justicia no es mayor que la justicia de los escribas y los fariseos, ustedes no entrarán en el reino. ¿Qué era la justicia de los fariseos y de los escribas? Ellos asumían que ser justo era hacer lo que estaba escrito en la ley. Por eso ellos asumían que ellos estaban bien,
como religiosos que eran. O sea, estamos bien, nosotros hacemos lo que dice la ley. Y entonces Jesús viene y dice, si ustedes no tienen una justicia mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino. Y entonces viene Jesús y dice, oísteis que a los antiguos fue dicho, no adulterarás. O sea, Jesús le está diciendo, a los antiguos se les dijo, se les enfatizó la acción, no adultere. Y enseguida Jesús dijo, pero yo os digo, basta con que en su mente desea una mujer, ya es adúltero, ya es reo de juicio. O sea, Jesús vino y levantó el estándar. Jesús vino a decirles, ser justo no es hacer, no es lo que hay del pecho de ustedes hacia afuera. La justicia es no solo lo que hacen, sino también lo que piensan. O sea, tiene que ver con adentro. O sea, él subía el estándar. Jesús, cuando alguien venía en el plan de mostrarse, a jactarse que era cumplidor de la ley, Jesús siempre lo que hizo fue mostrarles que ellos no estaban en el estándar que Dios había dado de la ley, que siempre les faltaba algo, que no estaban como ellos pensaban en la completez del cumplimiento de la ley, por lo tanto eran merecedores de. Entonces, la ley, nos dice Pablo, que fue dada por Dios para que el pecado sobreabundase. Y nos dice que el pecado tomó como ocasión a la ley, que era buena, para que el pecado se mostrara en extremo pecaminoso. O sea, Pablo muestra que él nunca sintió codicia hasta el día que conoció la ley de Dios. Entonces, en la ley de Dios, uno de los mandatos dice allá, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su casa, ni su asno, ni su siervo, ni su esposa. Entonces Pablo dice, yo no conocía la codicia, pero cuando la ley de Dios me dice, no codicies, el pecado tomó a la ley como un medio, ¿para qué? Para provocar en Pablo la codicia. O sea, el pecado usó la ley, ¿cierto?, para hacer que el hombre cayera, muriera, espiritualmente no fuera capaz. Le producía un deseo que era totalmente equívoco con respecto a lo que Dios deseaba. Entonces Pablo está diciendo cosas que golpean la mente del ser humano, porque Pablo dice que la ley es el poder del pecado. O sea, la ley activa al pecado. O sea, el pecado es tan pecaminoso que usa algo tan bueno como la ley, ¿cierto?, para activarse, lo usa como combustible, como gasolina. Y entonces encontramos que Pablo muestra en el libro de Romanos que nosotros, al creer en la obra del Señor Jesucristo, estamos siendo hijos de Abraham. O sea, estamos obteniendo una salvación tan grande de parte de Dios solo por la fe en lo que hizo Jesucristo. O sea, nosotros no obtenemos la salvación que Dios nos da a través de Jesucristo, no la obtenemos por un desempeño propio, por estar cumpliendo alguna cosa de parte nuestra que nos haga merecedores de lo que Dios nos ha dado en Cristo. Es por fe, es por fe. Entonces ya no es por el desempeño en cuanto al cumplimiento de la ley que obtenemos las promesas, sino es por la fe. Y Dios dice que la fe se activa por el amor. Entonces observen, es como dos mundos paralelos, ¿no?, bien diferentes. En uno se habla de ley y de pecado, y se ve o muestra Pablo que la ley activa al pecado, ¿sí? Mientras que en la gracia, en ese nuevo campo, que es a través de la fe en la obra de Jesucristo, ya no se habla de ley que active al pecado, ahora se habla del amor. Entonces, a ver, el amor, dijéramos, toma ese lugar que tenía la ley en el corazón del ser humano. El amor es el que activa a la fe, porque ahora no estamos en el campo del desempeño para lograr algo de Dios. Ahora estamos en el campo en que Dios nos da todo de una manera absolutamente gratuita, y nos lo da gratuitamente por la fe. Entonces, en lugar de estar hablando de ley y de pecado, hablamos de amor y de fe. Y eso es lo que ustedes han visto diferente. O sea, algunos de ustedes pueden decir, pues estamos desde Pascua aquí en la congregación mirando otro idioma, ¿cierto? Oyendo otro idioma. Estamos oyendo otros principios o otra manera de ver, y exactamente es eso, es otra manera de ver. Ahora, observen ustedes, lo interesante es que Pablo, él fue fariseo de fariseos, o sea, fue un hombre que buscó cumplir la ley más que nadie, y a través de ese cumplimiento sentirse justo.
Entonces Pablo fue un extremista, llamémosle así, en lo que era el cumplir la ley antes de que él conociera a Jesucristo. Entonces Pablo pudo vivir en carne propia y con una gran intensidad lo que era que el pecado, que la ley activara el pecado en él. O sea, él vivió eso, lo pudo experimentar absolutamente, en forma total. Ahora, recuerden también que Pablo no anduvo con Jesús mientras Jesús estuvo en la tierra. Pablo es llamado por el Señor muchos tiempo después de que el Señor había subido a los cielos, o sea, habían pasado meses o algunos primeros años. Y Pablo dice que él conoce un hombre que no sabe si en la carne o en el espíritu fue llevado al tercer cielo. Él está hablando de él mismo. Y Pablo es llevado al tercer cielo donde el mismo Señor Jesucristo le explica el evangelio de la gracia. Entonces, Pablo recibe la explicación de esa buena noticia de la gracia, ¿cierto? La buena noticia de ese favor no merecido que Dios nos da por creer en la obra del Señor Jesucristo. Y Pablo dice las cosas que él recibió del Señor Jesucristo acerca del evangelio de la gracia, del evangelio del favor inmerecido, de ese regalo gratuito que Dios nos da por la fe en Jesucristo. Él lo predica de una manera que uno puede ver que Pablo pasó del extremo de solo hablar de pecado y ley para intentar ser justo, pasa al otro extremo, ¿no? En el cual él solo habla de ¿qué? De amor y gracia, amor y fe, para poder tener la gracia de Dios. Entonces fue un hombre que vivió extremos en el mundo espiritual y quizás solo él podía entender más que los demás la gran diferencia entre ese mundo religioso, porque en el mundo religioso, que es el de los fariseos, que es el de la ley y el pecado, en el mundo religioso la justicia se define como lo que yo hago. Allá si ellos hacían todo lo que la ley decía, ellos decían yo soy justo porque yo hago todo lo que dice la ley. O sea, ellos consideraban que la justicia estaba en el hacer, en lo que había de aquí para afuera, ¿sí? Mientras que en el Evangelio de la Gracia, la justicia no consiste en el hacer, la justicia consiste en ser. En la religión y en la religiosidad, ¿sí? La justicia es algo externo que se muestra a los ojos de los demás, en la religiosidad. Pero en el Evangelio de la Gracia, la justicia no es solo lo que hay de aquí para afuera, sino lo que hay de aquí hacia adentro. Mis pensamientos, mis sentimientos, mis deseos y también mis acciones. Entonces, en Jesucristo, por eso la palabra dice, en Jesucristo lo que vale es la nueva criatura, la nueva creación. En Jesucristo lo que vale no son las acciones que tú hagas. En Jesucristo lo que vale es que usted haya nacido de nuevo, que usted haya sido engendrado de Dios, que usted haya recibido el Espíritu Santo. Al ser usted engendrado de Dios, engendrada de Dios, en usted hay una nueva criatura que es justa. Es justa por creación, es justa por ADN, es justa por origen. Y esa criatura es lo que es el mismo Espíritu de Jesucristo. Esa criatura es lo que es justicia. O sea, esa criatura nueva no solo hace lo que es correcto, sino que piensa, siente y desea lo que es correcto. Entonces, por eso la insistencia entonces en los conceptos que tiene el Evangelio en Jesucristo. ¿Cuáles son los conceptos básicos, los conceptos fundamentales? Son el amor y la fe. El amor y la fe. Entonces, si nosotros estamos caminando con el Señor Jesús, nosotros estamos y debemos ver en la Escritura el énfasis de Dios en esos dos conceptos, el amor y la fe. El énfasis ya no está en la ley y el pecado, que era lo que había en el viejo pacto. El énfasis en el viejo pacto, ¿qué era? La ley y el pecado, lo que hacía, las acciones. En el nuevo pacto, el énfasis es el amor y la fe, ¿cierto? Y el regalo que Dios da sin merecimiento por parte del ser humano, es un regalo que Dios da. Entonces, si nosotros queremos vivir esa vida del Evangelio, de la buena noticia de Dios, ¿y cuál es la buena noticia de Dios? Que Dios nos dio a su Hijo Jesucristo para que Él llevara nuestras transgresiones, Él llevara todos nuestros pecados y Él fuera a la cruz por esos pecados y derramara su sangre, porque sin derramamiento de sangre no había quitamiento de los pecados. ¿Sí? Que Jesús llevó sobre Él toda la ira que había de Dios por los pecados del ser humano.
que sobre el ser humano estaba toda la maldición y Jesús llevó toda la maldición. Sobre el ser humano había enfermedad, dolencias, angustia, preocupación, temores, ¿sí? Acusación, condenación, culpa. Todos esos sentimientos fueron puestos sobre Jesucristo. Y la ira de Dios entonces se descarga sobre el Señor Jesús. Y nosotros entonces no solo somos libres de todo eso que Jesús llevó, sino que dejamos en Él todo lo oscuro y a cambio tomamos, recuerden, nosotros al creer en Jesucristo, tomamos toda la justicia de Jesucristo. O sea, nosotros ponemos en Jesús todo lo que nosotros merecíamos y a cambio Dios pone sobre nosotros lo que Jesús merecía. ¿Qué merecía Jesús? Toda la bendición, la herencia, el favor de Dios, el amor de Dios, la complacencia de parte de Dios con Él. Todo lo que pertenecía y era de Jesús, ahora es nuestro, ¿sí? A eso se llama justicia imputada. O sea, Dios nos da esa justicia como un regalo por creer en la obra del Señor Jesucristo. Ustedes, como decíamos el sábado pasado, pueden preguntarse, ¿y en dónde dice la Biblia que la justicia de Jesucristo, que es todo lo bueno, me fue imputado a mí, que ahora es mío por haber creído en Jesucristo? Está entonces en Levíticos. Entonces en Levíticos 1 ustedes leen que primero habla del holocausto. Entonces Levíticos 1 ¿de qué habla? Habla de las diferentes ofrendas que se ofrecen a Dios en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento. Allá hay ofrenda por el pecado, ofrenda de paz, ofrenda por la culpa y también hay el holocausto. Son 5 tipos de sacrificios y cada sacrificio está hablando de algún aspecto de la redención que Jesús obra sobre nosotros. El primer aspecto del que trata es el holocausto. Y el holocausto era algo o era un sacrificio que se ofrecía a Dios para que fuera olor grato a Dios, algo que era agradable a Dios. Cuando nosotros aceptamos lo que Jesús hizo por nosotros, Dios nos vio también como ya limpiados, nos vio como ya justificados y nosotros somos un olor grato. O sea, Dios nos ha imputado la justicia que solo merecía Jesucristo. Solo por la fe que tuvimos nos la ha imputado, nos la ha dado, nos la ha ordenado para nosotros, ¿sí? Entonces, ¿en dónde está el hecho de que todo lo que pertenecía y merecía a Jesús ahora está sobre nosotros? Dios lo muestra en lo que es el holocausto. O sea, Dios nos ve ahora agradables a Él, ¿sí? Agradables a su vista. Él nos ve como personas que somos su complacencia, nos ve como personas que somos justas, que cumplimos todo el estándar de Él que estaba en Jesucristo, ahora está en nosotros. Eso significa el holocausto. Entonces, Jesucristo es como nuestro holocausto, es agradable a Dios, pero Dios nos ve identificados con Jesucristo en ese holocausto. O sea, Dios nos vio muriendo juntamente con Cristo y con la misma, el mismo agrado que Dios sintió por Jesús como persona, lo está sintiendo por Jesús y todos los que estamos en Jesús por la fe. Nos ve en unión con Jesucristo mediante la fe en el sacrificio de Jesús. Entonces somos agradables a Dios. Ahora eso es algo que empieza entonces a crear problemas en tu cabeza porque tú no lo puedes aceptar así como tan fácil. ¿Por qué? Porque tu vieja naturaleza te dice, ¿cómo así que usted tiene tantas cosas buenas y maravillosas sin que usted haga nada? Eso no puede ser. O sea, aquí viene lo que el mundo dice, ¿no? De eso tan bueno no dan tanto. Pues resulta que en Dios sí. De eso tan bueno lo da todo el Señor. ¿Por qué? Mediante la fe. Mediante una fe que se active por el amor. O sea, por el amor que Dios tuvo para con nosotros. La fe no se activa en ti ni en mí por el amor que nosotros tengamos hacia Dios. La fe se activa en ti y se activa en mí y en cualquier persona siempre y cuando esté mirando al amor de Dios por nosotros. Entonces, el amor de Dios por nosotros es lo que activa la fe. Y saben ustedes, como hemos dicho, en el nuevo pacto, o sea, en la gracia, en el evangelio de la gracia, del favor de Dios, se habla de amor y de fe. Entonces es importante saber el lugar que tienen esos conceptos en el evangelio del Señor Jesucristo. Entonces, todo lo recibimos por fe. Entonces, el apóstol Pablo, ¿qué hace? Empieza a mostrarnos que nosotros somos hijos de Abraham debido a que tenemos esa fe. Y que Abraham,
allá como una figura en el Antiguo Testamento, cuando Dios le promete que lo hará dueño del mundo entero, Abraham le cree a Dios, o sea, es por fe. Y que esa fe de Abraham, el haberle creído a Dios, es lo que lo hace justo delante de Dios. O sea, a Abraham le fue imputada una justicia debido a la fe que tuvo en lo que Dios le prometió, no en cosas buenas que hubiera hecho Abraham. Si ustedes miran, Abraham era mentiroso. Abraham era un hombre que caminó con la gracia de Dios, pero en 2 oportunidades él a 2 reyes les dijo que Sara no era su mujer, sino que era su hermana. Y dijéramos, Abraham hasta cierto punto estaba arriesgando a su mujer que la tomaran otros hombres. Y Dios siempre entró a salvar a Sara dándole sueños y trayendo problemas de salud en la familia de esos reyes, de modo que le decían, aquí está pasando algo raro. Y Dios se revelaba en sueños y le mostraba que esa mujer era realmente no la hermana, sino la esposa de Abraham. Y terminaban bendiciendo a Abraham, o sea, pero Abraham era un tipo que no andaba según la ley cumpliendo. El tipo andaba en una gracia dada por Dios debido a que le creyó a Dios. Y él lo hacía por miedo a que lo mataran por quedarse con Sara. Entonces, además de todo, era cobarde, ¿no? Era cobarde, era mentiroso, no le importaba, como dice, tirar a la mujer al agua. Entonces uno diría, ¿dónde está la justicia de este tipo? Pero es que la justicia de él estaba, o Dios se la asignó por la fe que tuvo en creer que Dios haría con él lo que le había dicho, sería el dueño del mundo, ¿sí? Bueno, entonces Dios hace ver que así como a Abraham la justicia le fue imputada por haberle creído a Dios, entonces de igual manera nosotros. Y por eso es que somos descendientes de Abraham, porque somos personas que también estamos creyendo a lo que Dios ha hecho por nosotros, por amor a nosotros. Y entonces Pablo hace ver que no es por merecimiento, no es por las obras de la ley, sino por las obras de la fe. La fe entonces es la que realmente debe estar trabajando en nosotros. Hemos creído a Dios, hemos creído lo que Él ha prometido para nosotros a través de Jesucristo. ¿Qué tan importante es entonces el amor en ese caminar nuestro con Dios? Pues es absolutamente poderoso y grande, ¿no? Entonces quiero que vayan por favor conmigo a Efesios, capítulo 3, y vamos a mirar hoy algunos elementos que están profundizando más. Efesios, capítulo 3, para que usted se proponga con más intensidad a creer al amor de Dios y a la importancia del amor cuando queremos andar en el nuevo pacto. Entonces vamos a Efesios 3:14. Pablo está hablando a los efesios y les dice lo siguiente: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Cuando usted nació de nuevo, que Dios envió el Espíritu de Jesús a que se uniera a tu espíritu dentro de ti, esa fue una manifestación del poder de Dios. Se necesita mucho poder para que el Espíritu de Dios descienda del cielo y venga dentro de ti, se una a tu espíritu, se amalgame con tu espíritu y te haga una nueva creación, te haga una nueva criatura. Hay poder de Dios en ello. Cuando ustedes revisan, estamos oyendo con Charo a un hombre médico cristiano, ¿era, mija? Que hablaba de lo que es la fecundación. Estamos oyendo a este hombre que habla de lo que sucede desde el momento de la fecundación misma. Una mujer, es una científica, ahora sí, ella es algo así como holandesa, pero tiene también raíces españolas, habla un español perfecto. Y ella está hablando de que ella no entiende cómo existen personas que puedan apoyar el aborto, porque está totalmente comprobado científicamente que en el mismo instante en que se une el esperma al óvulo, se forman inmediatamente, empiezan a multiplicarse las células a una velocidad tan impresionante y a formar 3 capas. Y cada capa corresponde a un sistema diferente: el sistema nervioso, el sistema muscular y el sistema de órganos internos. Y eso es una cuestión que sucede a millón, un poder impresionante. O sea que la vida de Dios está desde el mismo momento en que se unen el óvulo y el esperma, ¿no? Hay poder, o sea,
si en la fecundación natural física hay un poder tan grande, aquí lo que estamos viendo es que igualmente para que Jesucristo habite dentro de ti y habite dentro de mí, se requiere un poder muy grande de Dios. Y es lo que Pablo está diciendo. Entonces dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre, dice, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Entonces, el hecho de que Jesús habite dentro de ti, desde el momento en que hiciste una oración, aceptando el señorío de Cristo, aceptando su amor, recuerden que el señorío se deriva del amor que Él tuvo, ¿no? Debido a que Él no estimó ser igual a Dios, sino que se desprendió de ser igual a Dios para salvarte. Debido a que Él hizo eso, se le dio el nombre de Señor, ¿sí? Entonces el señorío, la autoridad suprema de Jesucristo le fue dada por el amor que mostró para con nosotros. Entonces la autoridad que tiene Jesús como Señor y dueño absoluto de todo y de todos, se deriva del amor que Él mostró por nosotros. Lo que estamos viendo es que la autoridad y el poder supremos de Jesucristo están ligados al amor que Jesucristo tuvo por nosotros. No son cosas que están desligadas, al contrario, están absolutamente ligadas. Hay un link, como dicen hoy en día, entre el amor que Él tuvo por nosotros y el que se le haya dado autoridad suprema sobre todo lo creado. Entonces el amor está ahí. Dice acá entonces Jesús habita por el poder de Dios dentro de nosotros. Y dice, ¿y para qué habita? Entonces dice acá, a fin de que, en el verso 17, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Aquí hay dos términos, arraigar y cimentar. Arraigar habla de raíces, arraigar habla como si fuéramos un cultivo. Dios con frecuencia dice que somos labranza de Dios, edificio de Dios. Pablo siempre lleva paralelos esos dos conceptos. O sea, él, por el Espíritu Santo, él usa esos dos mundos, el mundo de la agricultura y el mundo de la construcción, para que podamos tener íconos para poder entender. Entonces Pablo dice que nosotros debemos arraigarnos en amor y cimentarnos en el amor. O sea, tus raíces deben ser echadas en el amor de Jesucristo. ¿La raíz qué hace? La raíz en medio de la tierra en la cual se arraiga, la raíz lo que hace es tomar de esa tierra la humedad y los nutrientes. Entonces aquí lo que Pablo está diciendo es, Jesucristo habita en los corazones de ustedes, ¿cierto? Él es como la tierra, ¿sí? Para que ustedes se arraiguen, echen raíces profundas en el amor de Jesucristo. O sea, ustedes deben tomar el agua, los nutrientes espirituales, deben tomarlos ¿de dónde? Del amor de Jesucristo. Esto suena muy poderoso. Ahora, cuando él dice cimentados en amor, está diciendo, si ustedes se están edificando, creciendo, cada vez conociendo más del Señor, ustedes deben saber, le está diciendo Pablo, que el cimiento sobre el cual ustedes deben construir es el amor de Cristo. ¿El cimiento qué es? Es el piso que se echa, que va a sostener el peso de todo el edificio que yo construya. Entonces está diciendo que nosotros tenemos que construir nuestras vidas es sobre el amor de Jesucristo, y que todos nuestros nutrientes espirituales y toda el agua viva que necesitamos debemos tomarla del amor de Jesucristo. Esa es la importancia que tiene el amor en el Nuevo Testamento, o sea, es toda. No podemos pretender andar con Dios como hijos de Dios en el Nuevo Testamento si nosotros estamos totalmente ajenos al amor de Dios en nuestras vidas. Sería como que estuviéramos sembrados en arena y no en una tierra buena, o estar sembrado en cualquier otro tipo de sustancia menos tierra. Entonces, la tierra nuestra, para decirlo de alguna manera, es el amor que podemos tomar de Jesús mismo, ¿no? ¿Sí? Jesús es como esa tierra, el amor de Jesús es esa tierra. Por eso es que Jesús es nuestra tierra prometida. Ah, ahora sí lo entiendo. Jesús es tu tierra prometida y tú vas a entrar a esa tierra. Y de esa tierra tú te enraizas en ella y de Jesús, del amor de Jesús, tomas toda la nutrición tuya para tu espíritu y para tu crecimiento. Esto es importante, ¿no? Muy importante. O sea, estamos entendiendo por qué
el lenguaje de Pablo es un lenguaje que debe mirarse y entenderse para poder entender el Evangelio, la buena noticia de Dios para con nosotros en Jesucristo. Entonces dice, a fin de que, arraigados y cimentados en amor. Entonces nuestra raíz tiene que ir profundizando más y más en el amor del Señor Jesucristo. Entender cada vez más de ese amor. Y entonces sigue diciendo acá, dice, seáis plenamente capaces de comprender. Estamos arraigándonos y cimentándonos en amor. Y entonces, ¿qué pasará? Dice, seremos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. A ver, ¿qué quiere decir eso de que comprendamos cuál sea la anchura, longitud, altura y profundidad del amor de Cristo? No sé, ejemplos que puedes ir poco a poco percibiendo en tu tiempo con Dios, ¿no? Miremos, por ejemplo, la oración. Entonces, bueno, nosotros oramos aquí en la tierra, pero tenemos un sumo sacerdote que es Jesucristo, ¿cierto? Él está arriba, en el trono de Dios. Él como sumo sacerdote toma nuestras oraciones y las limpia, ¿cierto? ¿Lo vimos? ¿Se acuerdan de eso? Que Jesús limpia nuestras oraciones, hace lo que hace un sacerdote, ¿no? Limpia la ofrenda y entrega solamente lo que Dios desea recibir. Él limpia nuestras oraciones y le agrega de su naturaleza y las presenta al Padre. Y siempre la oración que Jesús presenta ante el Padre tiene una respuesta positiva del Padre. ¿Cuál? Así sea. El Padre siempre dirá toda oración que Jesús le presente, así sea. Ahora, yo hago una pregunta. Cuando miramos como esa especie de proceso, y usted empieza, o Dios te muestra lo que es el amor de Dios, o el amor de Jesús, ese amor de Jesús está también allá en el trono de Dios, porque allí el sumo sacerdote, que Jesús está ofreciendo nuestras ofrendas al Padre, pero quien las ofrece es un hijo que es amado por el Padre, o sea, el amor está en el trono de Dios. Entonces, ¿qué tan alto es el amor de Jesucristo? Pues tan alto que está en el mismo trono de Dios. Él no está solo sobre la tierra en cuanto a que nos ama a nosotros. En el trono está el amor de Dios, está el amor de Jesucristo. ¿Qué tan alto es? Pues tan alto que abarca el mismo trono de Dios. Entonces, lo que Dios quiere es que entendamos cuál sea la altura, la anchura. ¿Qué significa la anchura? El amor de Dios cobija todo, o sea, ¿qué tan ancho? Es tan ancho que cobija todo lo que exista al mismo nivel. O sea, el amor de Jesucristo abarca toda persona por perdida que esté, por lejos que esté geográficamente, por lejos que esté espiritualmente. El amor de Dios alcanza, el amor de Jesús alcanza a esas personas. ¿Qué tan ancho es? Absolutamente ancho. Tan ancho que nadie se queda por fuera de ese amor. ¿Qué es lo que sucede? Que las personas, una vez que oyen de ese amor, deciden aceptarlo o no, o sea, tener fe o no tener fe. Si lo aceptan, pues es para ellos. Si no lo aceptaron, la ira de Dios va a venir sobre ellos. ¿Por qué? Porque rechazaron el amor mismo de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué tan ancho es? Tan ancho que no se queda nadie por fuera. ¿Qué tan largo es? Hacia adelante, todo lo que abarque Dios hasta la segunda venida será su amor por la gente. ¿Qué tan alto? Alcanza el mismo trono. ¿Qué tan profundo es? El amor de Cristo hizo que Él, cuando murió, descendiera al infierno y le predicara el evangelio a los que estaban y habían muerto con Noé. ¿Qué tan profundo es? Tan profundo que podríamos decir, en el mismo infierno se predicó el amor de Jesucristo. ¿Qué queda por fuera? Nada. Pero eso hay que irlo comprendiendo por revelación. El amor de Cristo es tan alto, es tan profundo, es tan ancho y es tan largo hacia adelante que nada queda por fuera de Él. Y Dios desea que comprendamos eso. Y Él dice acá que en la medida que nosotros comprendamos esas dimensiones del amor de Cristo, entonces seremos llenados de toda la plenitud de Dios. O sea, ¿de qué depende que seamos llenos de la plenitud de Dios? De qué tanto comprendamos el amor de Jesucristo. Si usted no comprende el amor de Jesucristo, usted no será lleno de toda la plenitud de Dios. Y entonces ahora sí como que abrimos los ojos. Wow, ¿cómo así? Aquí la cuestión es de amor. Aquí la clave es el amor. Muy bien. Dice acá entonces, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. O sea, Jesús en nosotros hará mucho más allá de lo que pedimos y entendemos, por el poder que opera dentro de nosotros. Entonces, Dios va a hacer
en la medida que entendamos del amor de Cristo, mucho más de lo que hayamos podido imaginarnos. Mucho más de lo que hayamos podido imaginarnos. Pero toda la clave está ¿en qué? En que vayamos cada día creciendo en el entendimiento del amor de Jesucristo por nosotros. Entonces, estas porciones de Efesios son una porción absolutamente increíble. Ahora, si nosotros no estamos considerando y permitiendo que nuestro corazón se llene de ese amor de Dios, entonces, aunque conozcamos y tengamos mucho conocimiento bíblico, pues podríamos estar completamente descalificados por haber dejado de lado lo que es el amor. O sea, lo que uno empieza a entender es que tu vida cristiana no puede estar arraigada en el conocimiento. Usted podría tomar como tierra en la cual quiere crecer el conocimiento. Entonces, ¿qué te digo yo? Leer muchos libros, muchas prédicas, memorizar muchas cosas quizá. Y usted puede entonces arraigarse en el conocimiento. Pero esa no es la tierra para la cual Dios nos redime. Dios nos redime para estar en una tierra que se llama el amor de Cristo. Estarías en una tierra equivocada. Dios quiere que estemos en el terreno del amor de Cristo y de ahí tomemos todo lo que realmente nos edifica. Entonces, cuando ustedes leen allá en 1 Corintios 13, verso 1 en adelante, dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas. Aquí está hablando de los dos aspectos, tanto terreno como celestial, ¿no? Si yo hablase lenguas humanas y angélicas. Entonces supongan que usted fuera una persona que habla 10 idiomas. Las hay, yo he conocido gente que habla 7 idiomas. Supongan que hubiera una persona que habla 10 idiomas terrenales y además de eso habla lenguas, o sea, tiene algunas manifestaciones del Espíritu Santo. Y dice acá: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, miren cuál es el requisito. Aquí el requisito no es conocimiento. Y no tengo amor. ¿Cuál amor? El amor de Dios para mí. No es el amor tuyo para con Dios. Ojo, tienes que olvidarte de hablar del amor tuyo para con Dios. Tú tienes que estar mirando es al amor de Dios para contigo. Y en la medida que estás mirando el amor de Dios para contigo, conscientemente, entonces de manera inconsciente usted empezará a amar a otros y amar a Dios. Pero aquí el objetivo es que usted sea consciente del amor de Dios por ti. Entonces dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, no tengo ese amor de Dios para mí, dice, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. O sea, lo que tú hables es algo desagradable, porque en ti no hay amor. Dice acá: y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que mudase los montes, y no tengo amor, nada soy. Sigue diciendo: y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces, ¿cuál es el requisito que nos hace calificar en el caminar en el Evangelio, en las buenas noticias de Dios con su Hijo? El amor de Él por nosotros. Ojo con eso, el amor de Él por nosotros. Muy bien, entonces creo que vamos poco a poco como obteniendo un mayor entendimiento, ¿cierto?, de la importancia que es el que estemos arraigados en el amor de Dios. Entonces, por eso el que nosotros demos tiempo de comunión con Dios, para que Él nos esté dando más y más de ese amor, tiempo con el Señor Jesucristo, y que tú también estés haciendo y llevando a cabo la obra de fe. O sea, si la palabra dice que el Señor por amor murió por ti, se entregó por ti, y tú crees en ello, también tienes que estar proclamándolo, tienes que estar diciéndolo. Y tú tienes que decirlo para que te vuelvas consciente de que así es, de que Jesús murió y se entregó por ti por el amor que Él te tiene. Hay un proverbio en Proverbios 28 que dice que así como el rostro del hombre se refleja en el agua, así se refleja el hombre en su conciencia. Así como el rostro se refleja en el agua, así también el hombre se refleja en su conciencia. Lo dice con otras palabras. Proverbios fue algo que Dios me mostró esta mañana.
27, 19. Como en el agua el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al del hombre. Pero tú lo lees así en esa versión y es como, no es fácil entenderlo. Encontré una versión esta mañana que decía eso, ¿no? Dice que así como el rostro se refleja en el agua, así el hombre se refleja en su conciencia. A ver, ¿qué quiere decir? Si usted quiere ver su cara, ¿qué hace? Pues va y se mira sobre la superficie del agua, ¿no? ¿Sí? Y en la superficie el agua refleja tu rostro. O sea, tú en el agua puedes ver cómo eres. Ahora, si tú quieres verte espiritualmente, mírate en tu conciencia. ¿Qué quiere decir eso? En tu conciencia, ¿quién eres? ¿Eres consciente de qué? Entonces una persona dice, no, yo fui una persona que hice muchas cosas malas, yo fui un pecador terrible, yo hice tanto daño, yo dañé a tanta gente, hay sobre mí tanta culpa. Para mí es difícil sentir que soy perdonado, para mí es difícil pensar que yo llevo la justicia de Jesucristo. Si usted es consciente de eso, eso es usted. A ver, póngale cuidado a esto, porque esto nos cambia la vida. No, vivir como cristiano es muy difícil, el mundo es muy bravo, hay muchas tentaciones. ¿Eso es lo que hay en tu conciencia? ¿Tú eres consciente de eso que estás diciéndome? Sí, eso eres tú. Entonces, estamos viendo lo que está de una manera aún más profunda, ¿no? No es tanto qué pienso, sino miremoslo, de qué eres consciente, qué es lo que hay en tu conciencia. Ahora, cuando yo estoy declarando con mi boca, a ver, ¿qué dice acá? Dice, como el agua es espejo del rostro, la conciencia lo es del ser humano. Como el agua es espejo del rostro, la conciencia lo es del ser humano. O sea, tu conciencia es el espejo en que te ves. Entonces, ¿quieres verte? ¿Quieres verte? ¿De qué eres consciente? ¿Eres consciente de qué en ti? No, yo soy culpable porque hay tantas cosas. Dices, ¿eres consciente de eso? ¿Tu conciencia está llena de eso? Eso eres tú, así eres. Eres un culpable. Y entonces, si usted en su conciencia se siente, es consciente de que es culpable, entonces tu conciencia está mandando una orden al cerebro. ¿Cuál es? Este hombre es culpable, entonces debe pagar, debe ser castigado y activa la enfermedad. Es lo que nos autocastigamos. No, no es que se autocastigue, es que aquello de lo que usted es consciente, eso es usted. ¡Wow! Óigame. Entonces la pregunta es lo que el Señor me hablaba esta mañana. ¿Usted es consciente de su naturaleza adámica o limpió su conciencia de lo que era adámico y ha puesto conciencia de lo que es en Jesucristo? Porque si yo digo, yo soy justicia de Dios por la obediencia de Cristo Jesús, y estoy repitiendo eso, lo que estoy haciendo es hacer que eso que estoy creyendo y diciendo se vuelva mi conciencia. Entonces me dicen, ¿usted quién es? Yo soy justicia de Dios. Pero usted hizo soy justicia de Dios. Pero usted todavía no hace yo soy justicia de Dios. Pero usted no tiene la capacidad para en el futuro hacer esto, no importa, yo soy justicia de Dios. Mi conciencia está llena. Yo me veo en mi conciencia como justicia de Dios por la obra de Cristo Jesús. Punto. Entonces, ¿qué soy? Soy justicia de Dios. Y todas las bendiciones vienen sobre mi vida. Entonces tú tienes que hacer una obra de fe. Por eso es tan importante la confesión, porque la confesión te hace consciente, ayudas a despertar la conciencia, a tener una nueva conciencia, ¿sí? A lavar la conciencia de todo lo que era adámico para que tu conciencia ahora sea de la nueva criatura, lo que tú eres en Jesucristo. Entonces, ¿de qué eres consciente? Allá en lo más profundo de tu ser. Si en lo más profundo te sientes culpable y te ves culpable, tú eres culpable. Si te sientes que eres inmerecedor del amor de Dios, pues eso eres, nunca tendrás el amor de Dios. Esa lectura que hace es lo que quedó en su conciencia quedó el abandono. Entonces él vive consciente que yo fui abandonado, eso es lo que hay en su conciencia. Y entonces toda su vida, ¿cómo vive? Un abandonado. Sí, indudablemente, si tú tienes una mala conciencia de ti, los frutos son malos en tu vida. Si usted es una persona que es consciente de que fue abandonado, usted va a vivir como un abandonado. Entonces, ¿cuán importante es qué es lo que hay en mi conciencia de mí? ¿Qué es lo que hay en mi conciencia de mí? Entonces, usted va a primera de Juan 4:18. Sí, o sea, yo merezco ser pobre, yo merezco estar mal, yo merezco tal.
porque es que yo hice mal, es que yo fui tan mal, hice las cosas tan mal que... Entonces usted no ha recibido el perfecto amor de Dios. Y como no ha sido llenado del perfecto amor de Dios, en usted hay temores. Por ignorancia, todos estuvimos en esa ignorancia. O sea, porque quiere decir que si en él había temores, era consciente de cosas diferentes a las que Dios tenía para él. Y entonces, él era aquello de lo que era consciente. Él era consciente de que sus hijos hacían mal, de que él ofrecía sacrificios, pero que no cambiaban. Entonces, es importante eso, ¿no? ¿Cuál es la conciencia que usted tiene? O sea, ¿de qué es de lo que soy más consciente que? Y Dios lo que quiere es que limpiar nuestra conciencia de pecado, ¿no? De culpa, de condenación. Dios desea que limpiemos esa conciencia nuestra. Lo que pasa es que la conciencia es parte del corazón, ¿no? Porque hay versiones que dicen que el corazón es el espejo del hombre, donde el hombre se ve. Pero corazón es un término muy amplio, o sea, el corazón implica la conciencia, implica la comunión con Dios e implica el alma, mente, sentimientos y deseos. Pero el corazón o el alma es lo que une al ser biológico con el ser espiritual. El alma une lo espiritual con lo material, es como un paso intermedio, como un puente. Entonces, la conciencia tiene que ver es con el alma, o sea, en mi alma soy consciente de qué. En tu conciencia, ¿quién eres? No, pues lo que se llama, no soy pecador, soy un hombre de Dios, soy un hombre y un hijo amado de Dios. Todas las bendiciones están sobre mí. Soy heredero, soy coheredero con Jesucristo. En Cristo Jesús todas mis necesidades están satisfechas. Así como el Padre no me negó a su Hijo Jesucristo, ¿cómo no me dará también gratuitamente con Él todas las cosas? Óyeme, yo tengo que ser consciente de eso que soy en Jesucristo. Pero si su conciencia está llena desde el hombre adámico, pues usted solo que hay maldición. Pobreza, ruina, enfermedad, malas relaciones, todo va mal. ¿Por qué? Porque esa es tu conciencia. ¿Quién eres? Es lo que se ve en tu conciencia. Muy bien, entonces, qué importante es ese aspecto de la conciencia que tenemos de nosotros mismos. Y entonces el amor de Dios entra con la sangre a lavarnos, a limpiarnos, ¿no? De esa conciencia antigua o equívoca, o esa conciencia adámica, que no es la conciencia que Dios desea que tengamos. Dios desea que tengamos la conciencia de que somos lo que Él dice que somos en Jesucristo. Entonces, ahí hay un proceso bien interesante, ¿no? Y que tenemos que ponerle deseos, ganas, apetecer una conciencia nueva, poniendo los ojos en Jesucristo. Somos transformados a la misma imagen. Ahora, ¿qué es transformarme a la misma imagen? Para hacer esa imagen que estoy viendo de Jesús es porque estoy adquiriendo una nueva conciencia. Recuerden que la conciencia es el espejo en donde se ve quién eres. Entonces, en la medida que tú estás mirando el amor de Jesús por ti, eres transformado en esa misma imagen. O sea, mi conciencia está siendo cambiada. Y mientras tu conciencia no cambie, nada pasa en tu vida. Y entonces el cristianismo es un cristianismo que no da resultados, no produce cambios en nosotros. ¿Sí? Entonces esto tiene que ver con lo que veíamos en Tercera de Juan hace unos sábados. Amado, yo deseo que tengas salud y que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Digamos de esa manera, así como prospera tu conciencia. Si tu conciencia sobre quién eres no prospera, limpiando lo que era lo adámico y poniendo lo que es de Cristo, si tu conciencia no prospera, en ti no hay prosperidad. Así leas Biblia, así vayas a iglesia, tu vida es la misma, estancado completamente, porque tu conciencia no está cambiando. Lo que hay en tu conciencia es tu realidad. O sea, tú eres aquello de lo que eres consciente, de lo que conscientemente crees que eres, piensas que eres. Eso eres. Claro que sí, para que tuviéramos esa naturaleza. Entonces, ese es el cambio que Dios está deseando en nosotros. Bueno, entonces vamos a Hebreos 10:22 porque estamos entendiendo esta noche cosas muy importantes. Si esta noche te llevas que si tu conciencia de ti mismo cambia, está cambiando tu vida, la ganamos. La conciencia va junto con el alma, o sea, la conciencia más lo que se llama la intuición, que es como esa comunión, esa percepción del espíritu. Conciencia más intuición, más el alma ¿qué es? Más pensamientos, sentimientos y deseos. Esas 5 funciones, ¿sí? Repito, conciencia, intuición, pensamientos. La intuición es la comunión, sí.
pensamientos, sentimientos y deseos. Esto es lo que llama el corazón. O sea, que el alma es parte del corazón, la conciencia es parte del corazón. Así es. La ley juzga, condena y mata. Pero en cambio la justicia que Dios nos da en Jesucristo vivifica y justifica. Es algo totalmente distinto. Limpia la conciencia. La ley, en cambio, ¿qué hace? La ley hace que cada vez tu conciencia sea de más pecado, de más culpa, de más condenación. La ley lo que hace es reafirmar el viejo hombre. La gracia de Dios, ¿qué hace? Limpiarnos del viejo hombre, de la conciencia del viejo hombre. ¿Sí? Y si la conciencia es limpiada, mi vida va a cambiar. Cambia la prosperidad en todas las áreas, cambia la salud, cambia todo, que es lo que buscamos. Pero todo está en qué tan consciente estás tú siendo de lo que Dios dice que tú eres para Él. Esa es la clave de lo que Dios dice que eres. Hebreos 10:22, que estaba dándonos aquí, dice allí, Hebreos 10:19, dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. La sangre fue la que nos limpió de pecados, ¿cierto? Dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, este es de su carne. Acuerden que cuando el soldado mete la lanza en el costado de Jesús, parte su cuerpo, en ese momento en el templo, el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rasga de arriba abajo. O sea que ahora el hombre puede estar en la presencia misma de Dios, cosa que solo antes de que se rasgara el velo, solo podía hacer ¿quién? El sumo sacerdote, solo un hombre y no más. Pero ahora todo hombre tiene acceso al lugar santísimo. Entonces, ese velo era la carne de Jesús. Bueno, dice, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, con plena certidumbre de fe. Ahora, la plena certidumbre de fe para acercarme a Dios, ¿cuál es? Soy justo por la obra de Jesucristo. Yo soy justo, Dios me hizo merecedor de todo lo que era de Jesús. ¿Por qué? Me regaló ese merecimiento, me lo regaló. Entonces yo voy con certidumbre de fe ante Dios. Señor, yo sé que sobre mí, por la obra de Jesucristo y por la fe que me diste en la obra de Jesús, yo estoy aquí, Señor. Y sé que puedo esperar de ti absolutamente todo el bien, toda bendición es mía. Miren lo diferente, ¿no? A ir a quebrarle el brazo a Dios. Ok, completamente segura. ¿Qué me da esa seguridad? La obra de Jesús. Soy justo por la obediencia a Jesucristo. Ahí no hay nada que sea mío. La justicia la impartió el Padre, ¿cierto? ¿Y quién pagó el precio para que me dieran esa justicia? Jesús. Yo ahí no tengo nada que ver, yo solo soy el receptor. Chévere. Sigue diciendo. ¿Qué sigue diciendo acá? Con plena certidumbre de fe. Purificado los corazones de mala conciencia. O sea, la conciencia es parte del corazón, ¿sí? Dice, purificado los corazones ¿de qué? De mala conciencia. ¿Nosotros qué tenemos en la conciencia? Tenemos una conciencia con todo lo malo que hizo el hombre adámico. Pecamos, faltamos, mentimos, adulteramos, no soy merecedor, yo soy una basura, yo fui una porquería. Oye, esa es la conciencia que tienes. Y está diciendo aquí el apóstol, debido a que Jesús murió por nosotros, ofreció su sangre, es el sumo sacerdote, ¿cierto? Acerquémonos, ¿cómo? Con un corazón, dice purificado los corazones, o sea, el corazón tiene que ser purificado ¿de qué? De esa mala conciencia. En mí no debe existir ya conciencia de pecado. En mí ya no debe existir conciencia de culpa, de condenación, de acusación. No debe existir esa conciencia. Debo ser consciente de qué. Jesús murió por mis pecados. Jesús pagó un precio, pagó un sobreprecio, absolutamente sobremanera grande. De modo que el pecado no es problema ya para mí. La acusación ya no es problema para mí. Ya no hay condenación. Ya no hay culpa. Mi corazón ha sido lavado de mala conciencia. ¿De acuerdo? Entonces creo que aquí como que encuentran el sentido de todo ese proceso de ser conscientes del amor de Dios para nosotros. Sigue diciendo, y lavado los cuerpos con agua pura. ¿Qué significa cuerpos lavados con agua pura? Habiendo nacido de nuevo. Jesús le dijo a los apóstoles, ¿no? ¿Sí? Cuando Él le lavó los pies, Pedro le dijo, Señor, lávame entonces todo el cuerpo. Y el Señor le dijo, no, usted ya fue lavado por la palabra que hablé. O sea, ya Pedro ya había nacido de nuevo, aunque no tenía el bautismo en el Espíritu Santo, pero había nacido de nuevo. Entonces, si tú has nacido de nuevo, tu cuerpo fue purificado, ¿sí?
por el lavamiento de la palabra de Dios. Entonces, esto es lo que nosotros debemos ser conscientes de que ya es nuestro, y que tú sientas esa certeza, ese corazón limpio de mala conciencia, que tú sientas que realmente es tuyo la fe inquebrantable, pues una fe absolutamente certera de que Dios te ama, de que Dios está por ti, de que tú eres la complacencia de Dios. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿A cuál amor? Estimularnos a Dios te ama. Estimulémonos al amor de Dios, ¿sí? Dios te ama, Dios me ama, somos amados de Dios, de tal manera nos amó el Señor. El amor de Dios no tiene límites ni a lo ancho, ni a lo alto, ni a lo profundo, ni a los años que falten. El amor de Dios está con nosotros, es para nosotros, estamos llenos del amor de Dios. Ahora, por eso es que es importante en parte la congregación, si ustedes ven aquí, ¿no es cierto? ¿Sí? Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos. Algunas versiones dicen no dejando su congregación. Entonces, a ver, ¿qué pasa? Miren a esto muy importante. Si yo vivo delante de Dios, creyendo, confesando, soy amado de Dios, soy amado de Dios. Todo lo que fue en mi vida pasada la puse sobre Jesucristo. Desapareció, murió el que hizo todas esas cosas. En mí hay una nueva criatura que es según Jesucristo, una criatura que tiene todas las bendiciones. Soy el beneplácito total de Dios, soy heredero, soy coheredero con Jesús. El Padre está por mí y para mí, ¿sí? Entonces, yo empiezo a recibir como esa plenitud, esa sobreabundancia del amor de Dios, de la gracia de Dios. Cuando yo tengo esa sobreabundancia, o sea, es como si nuestro nivel fuera subiendo, subiendo, subiendo. Cuando hay una sobreabundancia, que es lo que Dios quiere, esa sobreabundancia tiene que salir, tiene que desplegarse. Es decir, como que rebosa de mí. ¿Qué es rebosar una vasija? Que tú le echas tanta agua que echarle más de la cuenta, ¿no? Que ya empieza a desbordar, a salir, tiene que botar, no puede contener todo lo que le estamos echando. Eso es lo que sucede cuando nosotros estamos buscando al Señor, dispuestos a que Él nos dé cada día más conciencia de su amor. Lo que Pablo está orando en Efesios capítulo 3. Y entonces, ese desbordar de la gracia, de ese favor inmerecido de Dios, de esa sobreabundancia de Él en mí, esa sobreabundancia es lo que hace que yo haga obras, pero movido por la gracia. Entonces, a ver, oye, si yo estoy sobreabundando de gracia, y Dios es tan grande, Dios es tan bueno, Dios me ama, Dios ama a todos, entonces yo estaría dispuesto no a sentarme, sino a lo mejor estar por aquí de pie y persona que va entrando y decirle, buenos días, ¿cómo está? Mucho gusto. Óyeme, hace como 3 meses te he visto llegar, no sé cuál es tu nombre. No, me llamo Guillermo, me llamo Gonzalo. Guillermo, qué bueno que estés aquí, estás en un buen sitio, créeme que hoy no saldrás como llegaste, créeme que hoy vas a entender algo más del Señor, créeme que Dios está hoy con nosotros, Dios te ama, Guillermo, no importa quién fuiste, no importa lo que tú hiciste ayer, maluco, Dios te ama y eres bienvenido, ¿ok? Guillo, qué alegría conocerte. Gonzalo, no te olvides. Oye, yo empiezo a sobreabundar, estoy rebosando. Ahora, eso es lo que es eso. ¿Qué es un racimo de uvas? Las uvas son esa sobreabundancia. Hay tanta savia en el tronco que tiene que empezar a volverse bombas, peloticas llenas de savia. Eso es el fruto. Ahora, aquí vendrán cientos y miles solo cuando haya esa sobreabundancia. ¿En quiénes? En nosotros. Pero Dios no va a traer gente aquí si no hay sobreabundancia de amor. Mientras estemos aquí sentados esperando a que simplemente empecemos, óyeme, aquí algo no funciona. Eso está claro. Si estamos viendo más como de manera real en qué consiste la visión de Pan de Vida. Ahora, ¿qué opinas si aquí hubiera 40 personas, así sea en este lugar, dispuestas a saludar a cada persona, así llenos de eso? ¿Qué sucede con una persona que viene así y dice, no, yo me sentí amado? Oiga, esa gente si supiera la porquería que soy, y aunque lo sepas dirá, oiga, bienvenido, Dios lo ama de tal manera que Jesús no escatimó ser igual a Dios, se desprendió de ser Dios para llevar todos tus pecados, que tú fueras una persona absolutamente limpia, con una conciencia nueva, fueras heredero de Dios. Esa gente dice, oiga, yo me sentí aceptado, yo me sentí amado, yo quiero volver allá, es un sitio chévere, y va a traer a alguien más. Pero mientras nosotros estemos acartonados,
con ninguna sobreabundancia del amor de Dios hacia los demás, Dios no va a traer aquí a más gente. Entonces hay algo interesante. Si yo durante la semana estoy delante de Dios y estoy con esa conciencia creciendo, Dios me ama y ama a todo el mundo. Dios es tan increíble, Dios no escatimó, dio todo lo más precioso. Jesús dio lo más grande, ser igual a Dios, por salvarnos, y lo hizo por cada persona. Y yo estoy lleno de ese sentir, de ese pensar, de esa conciencia. Oye, a mí me queda fácil darle amor a otra persona. Y recuerden, la gente viene es a nutrirse de amor, no del conocimiento. Aquí podríamos enseñar misterios, pero si la gente no se siente amada, la gente no vuelve. No, pues allá hay una conferencia muy chévere, pero no más. La gente está buscando ser aceptada. El mundo entero vive bajo rechazo. ¿Y el amor qué es? Aceptación. Dios nos aceptó, no importa qué basura eres. Fuiste. Dios te aceptó y murió por ti y te levantó. Hay aceptación y es lo que nosotros necesitamos. El fruto de amor es aceptación. Cuando una persona se siente aceptada, esa persona quiere estar allá, quiere volver y quiere llevar a otros. Le podemos dar doctrina, pero si no siente que es aceptada, que es acogida, que es importante, que es valiosa, perdimos el año. Esa visión Dios la hará con otros, porque Él lo va a hacer, contigo o sin ti, conmigo o sin mí, pero Dios lo hace. Y para hacerlo, si yo no funciono y no respondo, Dios usa a otros, porque Él quiere hacer esto. Y nos perdimos, como si los que perdimos fuimos nosotros, nos perdimos de ser colaboradores de Dios en lo que Él quiere hacer. Entonces miren lo importante de estar delante de Dios con esa oración de Efesios 3. Padre de gloria, fortaléceme con poder en mi hombre interior, por medio de tu Santo Espíritu, para que Jesucristo habite por la fe en mi corazón, que Jesucristo habite, continúe habitando. Él vino por el poder tuyo a mí, pero por el poder tuyo tiene que seguir habitando. Es solo por tu poder que Él sigue habitando por la fe, ¿cierto? ¿Para qué? Para que yo sea capaz con los demás santos de comprender cuál sea la altura, anchura, longitud, profundidad, ¿cierto? Del amor de Cristo, del amor de Cristo, del amor de Cristo, para que yo sea enraizado, que tu poder me enraice, me arraigue en el amor de Cristo, tu poder me haga sentir que yo estoy aquí, ando con el Señor, vivo con el Señor, busco la palabra, abro una Biblia, porque mi piso sobre el cual estoy parado es el amor tuyo por mí. Entonces, si yo me estoy arraigando en amor, absorbiendo y llenándome de ese amor, óyeme, a mí me queda fácil dar amor, y eso es el fruto, y es lo que la gente va a percibir. Entonces, creo que esto da mucha claridad a la vida personal y a la visión misma. Bueno, muy bien, ahora sí oremos. Padre bueno, damos gracias en esta noche, nos declaramos amados, nos declaramos aceptos en el amado nuestro Señor Jesucristo, nos declaramos herederos, nos declaramos coherederos con Jesucristo, nos declaramos llamados y escogidos por ti para ser hechos a la imagen de Jesús. Y en esta noche estamos, Señor, pidiendo que fortalezcas con poder el hombre interior de cada uno de nosotros para que Jesucristo habite por la fe en nuestros corazones y que podamos arraigarnos y cimentarnos en amor para comprender con todos los demás santos cuáles son las dimensiones, el alcance de tu amor. Podamos entender cuál sea la altura, anchura, longitud, profundidad del amor de Dios en Cristo Jesús y que nosotros podamos llevar fruto, bendito Dios, y que toda persona que tú traigas pueda comer, saborear del fruto que tú has puesto en nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, te has propuesto que seamos una rama fructífera que está sembrada junto a la fuente de la vida que eres tú mismo, Señor. Somos una rama que lleva fruto abundante, oh Dios, maduro, para que cientos y miles vengan y coman del fruto tuyo, Señor amado. Coman de la aceptación, coman, oh Dios, del amor tuyo para con ellos. Y damos gracias, Señor, porque hemos aceptado esa visión, nos hemos adueñado de ella, Señor, y estamos proclamándola y estamos disponiendo nuestro ser para ser llenados más y más de esa plenitud de tu amor, oh Dios. Sabemos que en la medida que entendamos las dimensiones de tu amor, seremos llenos de toda la plenitud de Dios. Llénanos de toda la plenitud. Estamos pidiéndote que limpies nuestro corazón de mala conciencia, Señor.
Límpianos de toda mala conciencia que hayamos conservado del viejo hombre, de la naturaleza adámica que hubo en nosotros. Limpia nuestras conciencias de toda culpa, de toda condenación. Limpia nuestras conciencias de toda acusación. Límpianos, oh Dios, te lo pedimos. Queremos venir a ti, Señor, con una fe inquebrantable, con una fe absolutamente segura, oh Dios, con un corazón sincero y poder acercarnos a ti, oh Dios, y poder recibir de ti la herencia que tú has ordenado para todos y cada uno de nosotros. Damos gracias, Padre de Gloria, porque Jesucristo es nuestra tierra prometida y Él está dentro de nosotros y nosotros debemos arraigar nuestras vidas en esa tierra. Es una tierra que es amor, entrega por nosotros, Señor. Damos gracias porque nos has metido en esta gracia por nuestra fe en Jesucristo, Señor amado. Damos gracias, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Danos una conciencia nueva de lo que somos en Cristo Jesús, de lo que somos como nuevas criaturas, como nueva creación. Danos esa conciencia, Señor amado, y límpianos de todo sentimiento, oh Dios, de mala conciencia, Señor amado. Sentimientos que producen en nosotros pobreza, escasez, malas relaciones, enfermedad, ruina, Señor amado. Límpianos. La sangre de Jesucristo y el amor de Dios nos limpien, oh Padre de Gloria. Damos gracias por ello en el nombre de Jesús. Gracias. Somos tus herederos, bendito Señor, y tú lo obras aquí en esta tierra y damos gracias, Señor bueno, en el nombre de Jesús. Sana los cuerpos, oh Dios, de quienes estemos enfermos, oh Dios, y pedimos que si es necesario nos muestres qué cosas de mala conciencia tenemos aún en nuestros corazones que abren puertas. Ayúdanos, Señor amado, ayúdanos, revélanos, oh Dios, y límpianos de cualquier mala conciencia. Pedimos, Señor, que con tu poder obre la sanidad, traiga esa realidad, esa bendición. Jesús llevó nuestras dolencias y enfermedades a la cruz y por su llaga nosotros fuimos curados. Estamos levantando ante ti, oh Dios, con plena certidumbre de que tú amas profundamente, Señor amado. Amados somos todos y cada uno, Señor amado. Y declaramos que por ese amor tuyo, Señor, das también todas las promesas, oh Dios. Das la sanidad y la salud completas a nuestros cuerpos, Señor de gloria. Damos gracias por ello. Tu nombre es sobre todo nombre de enfermedad, Señor. Y damos gracias. Damos gracias. Echamos fuera toda enfermedad, oh Dios, en el nombre de Jesús, de los cuerpos de tus amados. Y te damos gracias por tu presencia y tu realidad en nuestras vidas. Gracias, Señor, por limpiar nuestros corazones de mala conciencia, Señor. Esa es una obra poderosa. Gracias por prosperar nuestras almas. Prospera nuestra alma, Señor amado, limpiándonos de mala conciencia. Prospera nuestra alma, limpiándonos de mala conciencia, bendito Dios. Te lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén, bendito Padre. Gracias, Señor.